ahora lo único que necesito es que me des unas nociones básicas sobre cómo es esto de vivir en una furgoneta, porque yo como buen occidental, acostumbrado a la comodidad, pues sí, vengo de casas modernas, con su ducha, con su espacio y demás, y no tengo ni idea de cómo funcionan las cosas más básicas cuando tu hogar es una camper. Y, por ejemplo, lo más básico de todo, ¿no? El cómo encuentro un sitio para aparcar la furgoneta y pasar la noche sin que nadie me moleste y sin que me pongan una multa o me intenten pegar o algo de eso. ¿Puedo aparcar donde me dé la gana, en la ciudad, o mejor fuera de la ciudad, o mejor ir a campings o sitios así acondicionados? ¿Qué me recomiendas? Sí, bueno, para empezar, hay una aplicación que funciona muy bien, que es un montón de sitios valorados por gente, con comentarios de gente, que se llama Park Fortnite, y eso ayuda un montón. Pero yo la verdad es que cada vez la uso menos y bueno, para empezar, si no pone que está prohibido y no es un parque natural, tú puedes dormir. En España, pues puede ser que alguna vez te echen, pero es raro que te multen. A mí en todos estos años no me han multado nunca. Y yo creo que siendo un poco consciente de, joder, aquí estoy molestando a alguien haciendo lo que estoy haciendo. Claro, una cosa es estar dentro de tu furgoneta para dormir y ya está, y otra cosa es sacar una mesa, sacar una barbacoa, ponerte a hacer fuego. Ahí ya, pues sabes que si hay vecinos alrededor no les va a hacer gracia. Pero si estás en medio de la nada, pues sí. Entonces yo soy muy fan de los sitios de naturaleza. Te pierdes por ahí por el monte y en cualquier sitio vas a poder aparcar. Hay mucha gente también que se queda más tranquilo cuando hay otras furgonetas alrededor. Entonces por eso este tipo de aplicaciones están muy bien. Pero cualquier sitio que no esté prohibido, que notes que no haya mucho ruido y tal. O sea que hay, es que está lleno, es prácticamente cualquier sitio. O sea que ¿En una ciudad se puede aparcar? Por ejemplo, en una zona residencial, a las afueras, típica zona de chalets y demás. sí, se puede. A mí una vez no me acuerdo qué país, pero sí que me llamaron la atención porque estaba en una zona residencial ocupando la plaza de parking de uno de los vecinos. No me fijé y tenían números en el suelo y era esa plaza. Pero en principio, si no pone lo contrario, ya te digo, en principio se puede estar dentro del vehículo, lo que llamamos pernoctar. No se puede acampar, no puedes sacar una mesa, no puedes sacar un toldo, no puedes sacar sillas, pero dormir dentro de tu vehículo en principio sí. Sobre todo por Europa. En España es donde alguna vez, de vez en cuando, igual una vez al mes, llega un policía y me dice: "Oye, que no puede estar aquí, que se han quejado los vecinos", o que no sé qué, y te hacen irte, pero normalmente de buenas formas. O sea que Íñigo, lo segundo que más me preocupa después del tema del aparcamiento es el agua. ¿Cómo funciona el tema del agua en una furgoneta? Porque imagino que habrá un depósito, pero no tengo ni idea de cómo de grande es ese depósito, ni de cuánto me va a durar, ni tampoco sé cuál es el mejor sitio para rellenarlo. sí, bueno, puedes tener 20.000 opciones. Yo empecé con un mini depósito de 10 litros y con eso, pues, para fregar 2 platitos, beber un poco de agua, lavarme los dientes es suficiente, ¿no? Vas cada 2 días a una fuente o lo que sea y llenas el agua. Lo que pasa es que según tu furgoneta se va complicando y ya tienes, pues, como decía, un grifo para con agua corriente, una ducha, como tengo, pues ya enseguida en esta furgoneta me di cuenta que gastaba más agua. Y en vez de empezar con un depósito de 20 litros, me compré otro de 20 litros, o sea, 40, y luego otro de 20 litros. O sea, yo viajo con 60 litros, 3 depósitos de 20 litros. Esos depósitos los lleno normalmente en gasolineras, que suele haber grifos, en cementerios, porque mucha gente no lo sabe, pero para regar las flores de los muertos, pues suele haber grifos, suele haber fuentes en los cementerios y luego en parques de niños y así también suele haber. Y nada, pues de ahí normalmente saco el agua, que me dura como una semana, cada semana más o menos tengo que ir a por agua, y luego tengo otro depósito que recoge el agua del fregadero, por ejemplo. Y así, es fácil. ¿Y el depósito ese dónde está? ¿Está como en un sitio especial de la furgoneta que se conecta ya al grifo y a la ducha y el resto de cosas y luego vas cambiando un depósito por otro según lo vas consumiendo? ¿O cómo va ese tema? Eso es, sí, yo lo tengo ahí, pues, cerca del fregadero y digamos que entra como una manguera y mediante una bomba de agua, pues, chupa el agua, la saca por ahí, la lleva o al fregadero, o sea, o al grifo del fregadero o a la ducha. Y cuando se gasta ese, pues, lo cambio por otro y venga, a seguir. Sí. Es muy rudimentario, pero luego hay
gente pues, que ya tiene furgonetas mejores o las autocaravanas que tiene un depósito en los bajos de la furgoneta o dentro del sofá o debajo de la cama o algo así, un depósito ya más grande normalmente, de unos 100 litros o así, y ese depósito pues lo llenas, tiene como un agujero, como si fueses a echar gasolina al coche, pues un agujero igual para echarle agua y luego mucha gente se equivoca cuando alquila una furgoneta y le echa, si es una liada, te ríes, pero es una liada echar gasoil normalmente al depósito de agua limpia, que muy importante, pues Al mucha gente revés, lo hace. echar agua al de gasolina, que también hay la has liado buena. Sí, sí. Y entonces, has dicho que tú tienes 60 litros de depósito y te duran una semana, ¿no? Entonces, más o menos, para que me haga una idea, puedo esperar gastar unos 10 litros al día. Sería una buena media. Sí, en realidad te he dicho una semana, pero son más bien 6 días. Sí, yo gasto unos 10 litros al día. Claro, depende de cuánto me duche. No me ducho a diario, pero pues cada 2 días o así. Depende también si es verano o si es invierno. Y sí, pero yo más o menos unos 10 litros, que es menos de lo que suele consumir la gente. Pero bueno, que viviendo o viajando en una furgoneta consumes muy poca agua y te das cuenta de cuánta agua consumes en una casa. Ok, pues ya que hemos resuelto el tema del agua, lo segundo sobre lo que quiero preguntarte, lo siguiente sobre lo que quiero preguntarte es sobre la comida. ¿Qué tal lo de cocinar en una furgoneta? ¿Se puede cocinar bien? ¿Y cómo va otros temas de, pues eso, guardar la comida, lavar platos y todas estas cosas? Aquí depende del tipo de furgoneta que tengas, pero bueno, normalmente las furgonetas no tienen mucho espacio para cocinar, ¿no? Porque es una cosa como más extra. Y sí, yo en otras furgonetas sí que lo he pasado un poco mal, porque a mí me gusta cocinar. Y entonces lo que hacía era como ir dejando platos y tablas y tal, pues donde está el sofá y tal, repartiendo todo por ahí. Pero como esta furgoneta, que es mi sexta furgoneta ya, la hice yo a medida, pues aquí sí que me encargué de tener una gran encimera. Mi encimera mide como más de 2 metros. Y claro, o sea, hay gente que tiene una cocina en casa más o menos pequeña que tiene una encimera más pequeña que yo, ¿no? El otro día me vio una chica y me dice, oye, pues es que mi encimera es más pequeña, o sea, tu encimera es más grande que la de mi cocina. Y entonces aquí tienes mucho espacio y normalmente la gente cocina con gas porque hacerlo con una vitrocerámica necesitarías una inversión en baterías y en placas solares bastante importante. Entonces con el gas te apañas y bueno, yo creo que puedo hacer de todo. Hay mucha gente que tiene horno. Yo tengo una especie de olla que hace de horno, que hago bizcochos, incluso hago pan de vez en cuando. Y sí, sí, yo creo que puedo hacer prácticamente todo lo que haría en una casa. Igual un poco más incómodo, mi fregadero es muy pequeño. En el próximo sí que tendré un fregadero más grande, eso seguro. Pero sí, sí, y como tengo tiempo al final, pues oye, sí, me puedo cocinar cositas. Que tienes solo un fuego, entiendo, ¿no? Un fuego, en tu caso el fregadero pequeñito y luego ya la encimera, Sí, efectivamente, yo tengo un fuego y mucha gente en furgonetas con una cocina que es un tercio de la mía, tienen dos fuegos. ¿no? Yo prefiero tener ese espacio extra porque sí que hay alguna vez que echo de menos el segundo fuego, pero prefiero apañarme así y tal. Pero sí, sí, es un solo fuego a gas, Y luego lo tengo yo. una olla, una sartén Eso y es, con una eso más o olla de menos tamaño medio, te... una sartén de tamaño medio, un colador y poco más. Una tabla de cortar, un cuchillo de cocina, bueno, otro de sierra, de pan, y poquito más para cocinar, y una báscula. Y el tema de lavar los platos no es un poco ruina con el agua, Pues sí, es curioso, te das cuenta que gastas casi más fregando platos que, que duchándote. Luego es muy gracioso cuando invito a algún amigo o alguna amiga a viajar conmigo unos días y claro, ellos se dan cuenta, sin yo decir nada, que cuando ellos friegan, gastan muchísima más agua que yo, ¿no? Y entonces me miran un poco como, y bueno, me lo han dicho un par de veces, y dicen, no, no, Íñigo, es que tú friegas siempre en la furgoneta porque no quieres que friegue yo porque gasto mucha más agua. ¿No? Se creen que es una indirecta, ¿no? No, ya friego yo, no te preocupes. Pero no, en realidad no es por eso, es porque no me molesta fregar. Doy por hecho que cuando viajo con alguien, o sea, en cuanto viajé por primera vez con alguien, ya me di cuenta de que viajando con otra persona iba a gastar mucha más agua y ese era uno de los motivos. Pero no pasa nada, o sea, vas un poquito más a menudo por agua, en vez de durar una semana tendrás que ir cada 5 días y ya está. y el guardar la comida
¿Cuánto te cabe? Antes decías tú, por ejemplo, que lo de la nevera, que lo consideras muy recomendable. ¿Cuánto te cabe en una nevera de furgoneta? Que no sé cómo son. Sí, hay gente que ve la nevera y me dice, claro, pero tú tendrás que tendrás que ir a hacer la compra casi cada 2 días o así, ¿no? Y yo, no, no, mira mi nevera. Y la ven y efectivamente la mitad está vacía. Es una nevera pequeña. También igual porque yo no suelo comprar carne, pescado, leche, cosas que ocupan mucho en un frigorífico, ¿no? Y en invierno, sobre todo, que no guardo frutas y verduras en la nevera ya te digo, tengo queso, tengo mantequilla y tengo las sobras de la comida del día anterior o algo así, o alguna salsa de tomate que he podido hacer y poquito más. Yo con ir una vez a la semana a hacer la compra me sobra. Íñigo, para poder mantener los alimentos refrigerados en la nevera y también para otras cosas, como por ejemplo, entiendo que para poner la calefacción si hace frío por la noche en invierno, se necesita electricidad. ¿Cómo va todo este tema en una furgoneta? ¿Tiras de la batería cuando estás parado y luego se va recargando sola cuando conduces al día siguiente, como en los coches? ¿O en este caso, pues con una única batería, con la batería que utiliza el motor, no es suficiente y necesitas unas baterías extras o otras fuentes de energía? Sí, bueno, ahí lo mismo, ¿no? Depende de lo compleja que sea tu furgoneta, de el presupuesto que tengas. Mis primeras furgonetas, incluso la anterior a esta, yo utilizaba la misma batería del coche. Sobre todo en los vehículos viejos, además, tú puedes utilizar el mechero del coche a pesar de que Ujú. el motor esté apagado, y entonces yo así recargaba mi móvil, que era prácticamente lo único que tenía que recargar, eso y una luz. Entonces normalmente intentaba recargarlo mientras conducía y así a la noche pues ya tengo el móvil cargado, ya tengo la luz que utilizo que se carga por USB cargada y tal. Pero según quieres más cosas, que oye, pues ahora voy a viajar con el ordenador, ahora ya quiero una nevera de compresor que consume, ahora quiero un proyector, pues todas esas cosas necesitan electricidad. Y normalmente lo que solemos hacer es tener una segunda batería. Esa segunda batería se carga a la vez que conduces. Entonces, lo bueno es que esta segunda batería la puedes consumir y agotarla, no pasa nada, que al día siguiente el motor te va a encender. En cambio, si yo me paro en la otra opción y cargo demasiadas veces el móvil y demasiadas veces la luz, pues a la mañana del día siguiente no podré arrancar el motor. Y así sí. Y luego una segunda forma de cargar esa segunda batería es con placas solares. Yo empecé a vivir en esta furgoneta sin placas solares, pero luego enseguida le puse y eso me permite que si hay sol, más o menos lo que yo necesito ese día me lo carga la placa solar. Lo malo es cuando hace malo, pues ya sí que tengo que hacer kilómetros para poder cargar la batería y poder seguir pues utilizando pues, la bomba de agua, que es eléctrica, la nevera, cargar el ordenador y todo eso. Y el tema calefacción, cuando hace frío, eso también tira de electricidad, ¿no? Tendrás que poner el aire acondicionado caliente o algo así, o hay mejores maneras de hacerlo. Sí, no, claro, para eso tienes que arrancar el motor, entonces, claro, no quieres estar dentro de la furgoneta con el motor arrancado, ¿no? Entonces, sí que existen lo que se llaman calefacciones estacionarias, que son las más comunes. Hay diferentes formas, pero esto es lo que tenemos la mayoría. Y estos funcionan a diésel. Cogen diésel para hacer la combustión y luego te sacan aire caliente como por un ventilador, ¿no? Y eso consume, además de diésel, también consume un poco de electricidad. Pero vamos, hoy, por ejemplo, ha sido mi segunda noche que paso con la calefacción toda la noche encendida, al mínimo, y me ha aguantado a 15 grados muy bien, a pesar de que fuera hacía unos 3 grados. Y bueno, es un poquito rollo porque mete ruido, un poquito de ruido y tal. Pero bueno, por eso en la próxima furgoneta o el camión que voy a comprar va a tener chimenea. Ah, las hay con chimenea, en plan con leño de madera. Sí, sí, lo que oyes, ese es mi futuro Joder, proyecto. qué bueno, qué bueno. La, Sí. la fu- la calefacción esta que has mencionado, ¿tira del diésel del depósito o tiene su propio depósito? Hay de las dos formas. Las dos Lo formas. más común es que coja el mismo depósito, si es lo más cómodo. Otra duda que me surge respecto a la vida en una furgoneta es el tema de ir al baño y de ducharse. Antes decías que hay lo del baño es opcional, que hay furgonetas que lo tienen, que se lo puedes poner, que no. También decías que la ducha, que también las hay que tienen, que no. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Vale, sí, esto es un tema importante porque lo más común es tener un baño químico, un váter como el de, bueno, como los públicos, estos para conciertos y tal que te encuentras, que huelen fatal, huelen a ese olor químico, si es que no huelen a mierda o a pis.
Y pues en la furgoneta, para mí, con mi experiencia, mucha gente dice que no, pero es un poco algo parecido, ¿no? Que o huele a químico o huele a pis y a caca. Así que yo esa opción, a pesar de haberla probado 2 meses, una vez en Australia y hace poco cuando viajé acompañado aquí durante un mes, pues también lo volví a probar, también para poder hablar en un podcast sobre ello, sobre mi experiencia, y mucha gente se me echó encima, ¿no? Diciendo, no, que ese baño químico es lo mejor, yo sin eso no podría viajar en furgoneta y tal. Pues no sé si es que yo no sé utilizarlo bien o qué, pero a mí no me gusta. Yo prefiero. También depende, ¿no? Si viajas siempre en ciudades, eso es muy cómodo tenerlo. En cambio, si viajas más en la naturaleza y puedes prescindir de él, pues algo que te ahorras, porque también vaciarlo también es un poco rollo, tienes que encontrar áreas de autocaravanas específicas que puedes vaciar el baño, a veces te puedes manchar un poco, el olor es horrible, es un proceso que a mí, si puedo evitarlo, si no tuviese más otra forma, pero si puedo evitarlo, yo lo evito. Entonces yo normalmente lo hago en la naturaleza, si puedo hago un agujerito con la pala, hago por ahí mis necesidades, las tapo, siempre me llevo el papel higiénico conmigo y ya está. Y luego también en ciudades o áreas más con gente, pues siempre tienes gasolineras, tienes centros comerciales, bares, supermercados, hay muchos baños por ahí. Y luego Pero, también hay otras opciones de emergencia. ¿y los baños estos que comentas, los químicos, Sí. cómo son? ¿Qué compras? ¿Es como una caja, como si fuese un armario en el que te metes? ¿O solo compras lo que es el váter donde te sientas? Y luego el líquido ese, cómo lo rellenas? ¿Te tienes que llevar también como una garrafa con el líquido ese azul? Así es, total, eso es, el líquido azul, ese es, sí, sí, sí. Y normalmente es como una pequeña caja que tiene un agujero, tiene una tapa, como si fuese un váter normal, entonces tú haces tus necesidades dentro. Bueno, primero abres la tapa, o sea, tiene como un agujerito dentro, ¿no? Como un váter normal, pero digamos que el agujero donde está el agua, que eso se cierra para que no suban los olores. Es bueno. Y tú haces tus necesidades ahí, y cuando se llena, que luego también tienes que adivinar cuándo está lleno o cuándo no, pues te llevas ese váter, ya te digo, a un sitio específico. Pero si tienes que viajar con una garrafita de esos químicos, lo mezclas con agua y eso. Entonces no es una habitación aparte que añades a la furgoneta, es No, como que lo pones ahí en el centro, como estás solo, ¿no? Pues no pasa eso nada. es. Hay mucha gente que sí que tiene un baño cerrado donde que tiene ducha y todo, y ahí mete ese váter químico y luego igual lo saca para ducharse. Pero sí, hay mucha gente que tiene como una especie de armario, que es la ducha, y eso lo utiliza de váter también. ¿Y el tema ducha, qué opciones hay? Vale, pues lo mismo, ¿no? Lo que decíamos, o un armario cerrado que te ocupa un montón de espacio y para mí, normalmente es muy raro que alguien que viaje en furgoneta se duche a diario. Normalmente te duches cada 2 días, cada tres, te puedes asear entre duchas de formas diferentes, pero ducha completa es muy raro que te duches todos los días. Entonces, tener un espacio que ocupa tanto espacio visualmente y de espacio físico en una furgoneta para utilizarlo 3 minutos cada 2 días, para mí personalmente no tiene mucho sentido. Pero mucha gente lo tiene y lo valora mucho y dice que lo tiene que tener. Yo prefiero otras opciones, que puede ser una ducha de poner y quitar, que puedes tener como una cortina que se cuelga del techo, una pequeña piscinita, digamos, como para bañar a las mascotas y tal, y te duchas ahí dentro. Cuando terminas la desmontas y ya está. Y otra opción, que es la que yo más hago, que es ducharme fuera, en sitios donde no hay gente, ducharme ahí pues con jabones, ya te digo, naturales, para que no hagan daño al medio ambiente ahí y ya está. Eso sale una cabeza de ducha de un lado de la Una manguera, sí, furgoneta a una manguera. sí, sí. Obviamente, todos estamos hablando de agua fría en cualquier caso, ¿no? Que de eso no te libras. Bueno, no, yo con agua fría, pero yo no tengo un calentador de agua, pero la gran mayoría de la gente que tiene una furgoneta más o menos decente, como puede ser la mía, ya tiene calentadores de agua. Y yo lo estoy valorando para el nuevo vehículo, sobre todo para fregar los platos más que para ducharme. ¿Ah, sí? ¿Para fregar los platos? Sí, sí, echo de menos cuando hace frío, Sí, las manos, claro, ¿no? Que si no se te quedan ahí las congeladas. manos y la grasa de algo que está pegado. Hmm. Trabajando de fregaplatos en Australia aprendí que el mejor jabón para lavar los restos para fregar platos y tal es el agua hirviendo, mucho mejor que cualquier jabón. El agua muy, muy caliente es lo mejor.
Qué bueno, entonces es el secreto de las lavavajillas, ¿no? Que, Sí, que sí, calientan mucho el eso es. agua y por eso sale todo. Así es. Pues Íñigo, ya hemos hablado de parking, de agua, de comida, electricidad, de baño y la ducha, y ahora quiero preguntarte por el tema del trabajo. Y aquí mi pregunta es si realmente se puede trabajar bien desde una furgoneta, porque de nuevo, desde mi perspectiva de no entendido desde fuera, me lo imagino súper, súper incómodo, ¿no? Entonces, quiero preguntarte qué es lo que necesito, qué es lo que tengo que hacer para cuando empiece a viajar en la furgoneta y siga trabajando en mi nivel al máximo, pues no fastidiarme la espalda el primer día y también para asegurarme de que tengo buena internet, que es como eso y la electricidad. La electricidad ya hemos visto que es bastante sencillo de cubrirla, pero el tema internet, ¿cómo lo hago? Sí, bueno, el tema internet, por ejemplo, ahora con el móvil, con una tarifa con muchos gigas o con datos ilimitados, ya está, lo tienes hecho. Sí que hay algunos truquillos que yo suelo compartir por ahí, como puede ser, pues, si tienes poca cobertura dentro de la furgoneta, puedes sacar el móvil, que es lo que hace de antena al final, y lo sacas y lo pones en el techo de la furgoneta. Entonces ahí te va a coger mucha mejor cobertura y luego esa cobertura la compartes con el móvil, o sea, con el ordenador, perdona, y estás trabajando con el ordenador dentro, pero con una cobertura. Luego también algún truco como tener una tarjeta SIM de otro país en el que no estás, por ejemplo, una tarjeta SIM española en Italia te permite elegir la cobertura que tú quieras. En Italia, digamos que hay Vodafone, Three, Wind, no sé qué. Entonces, si voy a Italia y me compro una tarjeta de la compañía Three, solo puedo usar Three. En cambio, si voy con mi tarjeta SIM española, podré elegir entre las diferentes SIMs, entre las diferentes coberturas que tiene, que tiene el país. Eso es una gran ventaja. Entonces, claro, es difícil estar en un sitio sin cobertura, que los hay. Pero bueno, si puedes hacer cosas como en mi caso es escribir o grabar podcast yo solo, tal, pues hago esas cosas cuando no tengo cobertura. Así que apaño. Y luego respecto al sitio físico de cómo trabajar, sí que es importante, claro, efectivamente que estés con la espalda más o menos cómoda. Yo tengo aquí 3 posiciones para trabajar, pero sobre todo utilizo una que para mí es la más cómoda, que al final es como estar como una especie de sofá con la espalda más recta, que es como estoy ahora, y con las piernas normalmente estiradas, como si estuviese en un cheslón, porque estoy de lado en mi sofá cama. Y lo que hago es ponerme como una tabla encima, un soporte, y el ordenador con esto que te eleva un poco la pantalla para que no estés mirando todo el rato hacia abajo y el cuello esté forzado para estar más relajado y tal. Pero bueno, en mi próximo vehículo ya me estoy maquinando las cosas para tener un escritorio, para tener un monitor y tal. O sea que si te apañas, te puedes hacer una oficina mejor que en una casa. Qué bueno, entonces ahí tú has visto furgonetas que tienen su mesa de trabajo con su silla Sí, y tal normal. sí, 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 sí. No es lo más habitual porque bueno, no hay mucha gente que viva viajando con un ordenador y trabaje mucho y tal. Pero bueno, no, sí, sí, cada vez sí que hay más gente, pero Sí, al final eso es algo, igual que decías que lo de la ducha es algo que vas a hacer una vez cada 2 veces durante 5 minutos y que no te merece la pena, lo del trabajo quizás sí tiene más sentido, ¿no? Porque si vas exacto, a estar todas las mañanas ahí sentado, pues tienes exacto. que estar cómodo. Hola, hola, soy Ángel y si te ha gustado este clip, entonces el episodio completo te va a encantar. Tienes el enlace para verlo o para escucharlo en la descripción.